Sostener una plática es de las cosas más agradables que podemos hacer. Hablar se puede hacer con todo el mundo, platicar no. Platicando con Betty. Intercambiando ideas, opiniones, recomendaciones y mucho más. Bienvenidos a Platicando con Betty, una producción de Koinonia Media. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy domingo 25 de enero del 2015, una servidora, Betty Tapia de Martín del Campo, les da la más cordial bienvenida a su programa Platicando con Betty. Gracias a usted por sintonizarnos aquí en la 800 AM de su radio, Cadena Baja California, una programación de Koinonia Media, trabajando para la Arquidiócesis de Tijuana, alzando la voz para evangelizar. La radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en su radio. En vivo estamos aquí transmitiendo este programa, nuevamente reanudando este programa, gracias a Dios, desde la Parroquia de la Encarnación, completamente en vivo, aquí en Camino Verde en Tijuana. Y le doy las gracias a Adolfo, que está ahorita conmigo en controles, ayudándonos, preparando todos estos segmentos de programa y sobre todo listo para recibir sus llamadas. Si usted quiere levantar su teléfono y hacer alguna preguntita, un comentario, el teléfono nuevo aquí en cabina, en Koinonia Radio, es el 608-3652. Lo repetimos, nueva línea telefónica para Koinonia Radio, 608-3652. Y aquí está Adolfo para levantar sus llamadas. En cuanto usted las haga, cualquier pregunta, cualquier comentario, saludos, sobre todo felicitaciones, porque pues nuevamente gracias a Dios y a todo el equipo de Koinonia, producción, Lulú, los sacerdotes, Padre Jeff, Madre Rocío, todas las personas que están aquí detrás de micrófonos, detrás en cabina, todo el equipo de administración y de producción, pues por la gracia del Espíritu Santo nuevamente se reanudó contrato con Cadena Baja California. Gracias a ellos también por ser copartícipes de este gran proyecto de nuestro Señor. Gracias pues a Él, a Dios, que desde este fin de semana Koinonia Media continúe este proyecto. Diosito quiere pues que sigamos aquí y que llevemos hasta usted una palabra de amor, de fe y de esperanza. Él que es la palabra, aquí atrás de este micrófono, la transmitimos a usted para hacer la vida y se la hacemos llegar mediante el uso pues de la voz. Nosotros somos únicamente instrumentos, somos como una brochita y nuestro Señor el pintor. Nuestra boca es instrumento de Él, para que Él hable a través de nosotros. Usted que me esté escuchando, gracias, muchas gracias por sus oraciones para que esto pudiera nuevamente continuar. Gracias también y muchísimas felicidades, como ya había dicho, a las hermanas, sacerdotes y a todo el equipo de producción de Koinonia, que trabajaron arduamente y fueron pacientes y prudentes bajo la acción del Espíritu Santo para que esto se reanudara como nuestro Señor quería. Gracias también a esta estación 800 AM, a Cadena Baja California, por sumarse a este apostolado para llevar el mensaje de Dios hacia usted, hasta donde usted se encuentre, si está en carro, en casita, trabajando, hasta allá le mandamos un abrazo, nuestro Señor se lo manda. Es un honor, una responsabilidad y un privilegio trabajar para Dios y que mi voz sea portadora de su mensaje. Y precisamente por eso, desde hoy, cada domingo voy a comenzar este programa con una oración al Sagrado Corazón. En lo personal, tengo devoción al Sagrado Corazón, ya de familia, y hay una oración preciosa, muy bonita, que podemos nosotros elevar al cielo, a nuestro Padre Dios, al Sagrado Corazón de Jesús, que siempre habita en nuestro corazón. Y la oración dice así, usted en la mente puede seguirla conmigo. Y dice así: oh Santísimo Corazón de Jesús, fuente de todas las bendiciones, yo te adoro, yo te amo,
y con sincero arrepentimiento de todos mis pecados, yo te ofrezco mi corazón. Hazlo humilde, paciente, puro y totalmente sumiso a tu voluntad. Concédeme, misericordioso Jesús, poder vivir para ti y por ti. Protégeme de todos los peligros, confórtame en mis tribulaciones, dame salud y ayúdame en mis necesidades temporales. Dame tu bendición mientras vivo y el favor de morir en tu gracia. Amén. Y le recuerdo pues que la línea de este programa, como ya venía siendo desde años anteriores, es precisamente hablar y tocar temas a través de libros, todos los libros que nos lleven a la superación personal, obviamente, hablando de nuestra religiosidad, hablando de nuestra espiritualidad, todo aquello que nos acerque más al conocimiento de nuestra persona a través de Dios. Todo aquel tema de superación personal respecto a la educación, a la moral, a la ética, a la familia, al matrimonio, a la mujer. Todos esos libros que son buenas fuentes, buena literatura, ¿verdad? De la cual a veces no tenemos tiempo de entre tantas idas y venidas de los papás, de las mamás. Como miembros de familia tenemos muchos papeles, tenemos muchas actividades, muchos roles, y a veces no podemos coger o buscar un libro de buen contenido y de buena calidad, pues que nos vaya alimentando el espíritu, alimentando el alma y sobre todo pues tomando esas herramientas que nos ayuden, más técnicas, más estrategias que nos ayuden a ser mejor persona y sobre todo también poder ayudar a los que están a nuestro alrededor, los que dependen de nosotros, a los que dependen de nuestra educación, si somos mamás o si vivimos con alguien, siempre tenemos algo que comunicar, que transmitir, que enseñar. Entonces recordamos que pues la línea de este programa, de su programa Platicando con Betty, es precisamente tocar fuentes, tocar libros de buen contenido que se puedan sugerir para después su futura reflexión, y aquí mismo también los analizamos. Antes de continuar con aquel libro que estábamos viendo sobre Educar para una nueva sociedad, reflexiones y orientaciones sobre la educación en México, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, nos quedamos en el último puntito de este libro y claro, lo vamos a terminar por supuesto, porque estos temas nunca dejan de ser vigentes y actuales, y sobre todo pues con todas estas reformas educativas que la gente estamos con un poco de desconcierto, de angustia por tantas situaciones que están prevaleciendo en nuestro país, pues es cuando más los católicos tenemos que estar atentos de lo que está pasando, porque tenemos mucha responsabilidad. Tenemos que tener de verdad interés en involucrarnos, en informarnos para poder exigir y poder ser agentes de cambio favorables y positivos para que de nosotros, pues, papás de estos hogares ahorita, salgan futuras generaciones que lleven al país a un cambio favorable, pero siempre con Cristo al centro. Esta es nuestra labor como principales agentes educativos que somos los padres, de educar y formar a nuestros hijos con congruencia, con coherencia, con el ejemplo, pero con Cristo al centro, recordando que nuestro hogar es una iglesia doméstica. Y antes de continuar con este tema, les voy a dar un poquito de preámbulo y introducción precisamente a la educación para terminar este libro con las lecturas del Evangelio, la liturgia de la palabra de la misa del día de hoy. Y unos puntitos importantes antes de que se me pase, puntitos importantes antes de retomar los temas de nuestro programa, contenido de nuestro programa, es darles dos avisitos. Esta semana pasada, pues celebramos aquí en Tijuana el 51 aniversario de la arquidiócesis, de nuestra arquidiócesis, de nuestra ciudad. Felicidades a todos nosotros que somos la iglesia, que formamos la iglesia, a todas las comunidades religiosas, a todos los párrocos, los sacerdotes, las hermanas religiosas, a todos los fieles laicos, a todas las pastorales, todos los que participamos de una manera directa e indirecta en el pueblo de Dios aquí en la Arquidiócesis de Tijuana, pues un abrazo de solidaridad y sobre todo de agradecimiento, pidiéndole al Espíritu Santo pues lleve al señor arzobispo pastoreando esta iglesia pues en el mejor camino, por el camino de la verdad y del amor, camino recto hacia Dios, ¿verdad? Que es el principal objetivo, como dice el Código de Derecho Canónico, de cualquier siervo de Dios es precisamente salvar un alma, salvar almas. Ese es el propósito de la Arquidiócesis de Tijuana, liderado por el señor arzobispo. Por lo tanto, un abrazo de solidaridad, de amor, de cariño, de fe y de esperanza a nuestra iglesia de Tijuana. Y también otro avisito, el día de mañana comenzará
la 26ª Asamblea Anual Pastoral Diocesana con representantes de todas las comunidades religiosas para revisar precisamente los caminos pastorales de la Iglesia aquí en nuestra ciudad, en nuestra diócesis. Y el objetivo de este año, cada vez se cambia de objetivo, el objetivo de este año va a ser tener un profundo encuentro con Cristo por medio de las virtudes, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Pues nos unimos en su ardua labor, en su trabajo intenso que van a tener a partir de mañana, todos los fieles laicos, con nuestra oración pidamos pues al Espíritu Santo los ilumine para que puedan pues llevarnos por este camino de la palabra que es vida y eficaz, de la palabra que es la verdad absoluta, la palabra con mayúscula que es Dios nuestro Señor. Comenzamos ahora sí con el contenido, con la parte medular del programa, y precisamente como introducción, como preámbulo, pues quedaron y encajaron perfectas las lecturas del día de hoy. Hoy, tercer domingo ordinario, es el segundo domingo que se habla de la liturgia de la palabra de la vocación, recordando que también ahora pues es la conversión de San Pablo, ¿verdad? Pero bueno, lo importante que yo quería retomar de la liturgia de la palabra de la Santa Misa del día de hoy es precisamente como introducción a nuestro tema de la educación. Pero antes de eso, pues los voy a mandar a una pausa y regresamos. No se vayan, aquí continuamos con su programa Platicando con Betty, recordando que el teléfono nuevo en el estudio es el 608-3652 por si quiere hacer una llamadita, pregunta, sugerencia respecto a cualquier tema, a cualquier asunto. Aquí se las recibimos. Regresamos. Mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Amén. Aleluya. Amén. Celebremos el año de la vida consagrada. Asiste al gran concierto de alabanza al Señor en el Palenque de Tijuana del Parque Morelos, con la participación del grupo de música católica GESEL. La voz de la hermana María Inés de Jesús. Y el padre Miguel Ángel Sánchez. Sábado 31 de enero del 2015, a partir de las 5 de la tarde. Para adquirir tus boletos en tu parroquia. Infórmate al 684-8411 y 664-188-7869. Donativo 100 pesos. Concierto de música católica, canta, alaba y danza para el Señor, porque la vida consagrada es luz para nuestra sociedad. Celebremos el año de la vida consagrada. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Koinonía Media. En ti pongo toda mi fe. Siempre en Dios confiaré. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Hijo de Dios. Me has dado la vida. Nadie puede salvar solo Jesús.
Gracias por continuar aquí en su programa Platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Les comentaba que algunos puntitos importantes de las lecturas de hoy en la misa, los que no han ido a misa todavía tienen tiempo, hay varios horarios, no se les vaya a pasar. Era precisamente de la vocación, es el segundo domingo que se habla de la vocación. Yo en lo personal pertenezco a la parroquia de María Madre de Dios en el Paraíso, y el padre Eduardo Martínez, con su preparación y su facilidad como comunicólogo, que aparte participa también en el periódico Presencia, pues imagínense qué cátedras nos da en sus homilías. Él, claro, es solamente un mensajero, la palabra se la pone Dios en su boca, pero él con su preparación, su inteligencia, su capacidad, su espiritualidad y religiosidad, bueno, son unas homilías estructuradas preciosas. De repente a veces dan ganas de pararse al final, aplaudirle, porque son palabras que sientes que Dios te las está diciendo a ti. Uno de los puntos pues era que una pregunta importantísima para cada uno de nosotros, sabiendo que nosotros como personas, seres humanos, que fuimos llamados a este mundo, convocados a este mundo, a la vida. Nuestra vocación es precisamente haber venido a la vida, esa es la principal vocación, ¿no? Y el principal don que tenemos es la vida y hay que cuidarla. Pero ¿a qué venimos a esta vida? Una pregunta importante para usted: ¿cómo nos va llamando Dios a cada uno? ¿Ya se ha hecho usted esta pregunta? Reflexione. ¿Cómo Dios lo ha llamado? ¿Cómo lo llama? ¿Cómo lo llama a usted? Cada día, ¿qué le pide? ¿Hay tiempo para escucharlo? Se deja a veces usted un poquito retirado en silencio, se da un tiempo y un espacio para reflexionar y meditar, escuchar la voz de Dios en su conciencia y en su corazón para ver qué le dice Dios, qué le pregunta, qué le comenta, para qué lo cual lo ha convocado a usted a esta vida. Ahora, ¿por qué no quiere usted comprometerse? ¿Por qué yo no quiero comprometerme? Si sé perfectamente o intuyo, o mi sexto sentido, mi corazonada, me dice que Dios me quiere por aquí, ¿cuál es la voluntad de Dios en mí? Entonces, ¿qué me detiene a comprometerme? Yo sé entonces lo que Dios quiere, ¿por qué no lo quiero hacer? ¿Qué le falta a usted para dar ese paso? Tal vez nos escondemos en el miedo. Es Jesús a veces, pues, que pone, más bien siempre que lo escuchamos, es Jesús que pone las palabras en mi boca. Si yo me dejo ser su instrumento. Yo soy, como les decía, la brocha, usted es la brocha y nuestro Señor es el pintor. ¿Cuál va a ser su paisaje en este mundo, en esta vida a la que fue llamada? Sus caminos tal vez no sean los caminos de Dios ahorita. Mis caminos no son tus caminos, dice el Señor. Mis pensamientos no son los tuyos, dice el Señor. Señor mío, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quiere el Señor de usted? Usted que me está escuchando, ¿ha reflexionado en esta pregunta? Recuerden, como decía también, la segunda lectura, en la relatividad de los tiempos. El tiempo apremia, el tiempo se acaba. Cuando uno encomienda a Dios sus cosas, entonces todo va cambiando. Su día tiene más sentido, su día va enfocado a su vocación. Y su vocación, entonces, cuando descubre la voluntad de Dios en usted, esa vocación tiene que ir encaminada con la dirección hacia cumplir su misión. Entonces debemos entender que estamos aquí en esta relatividad del tiempo, del espacio, de una vida temporal mundana, en medio de las cosas, pues, del mundo. Y en estas cosas del mundo está el Señor de las cosas. Y el Señor de las cosas está en medio de toda nuestra vida. Es muy diferente, pues, muy diferente hacer de las cosas nuestro Señor. Todos, hermanos, todos nosotros fuimos llamados a esta vida. Gracias a Dios, ahora nos toca a nosotros descubrir para qué nos quiere Dios aquí. Cuando nosotros respondamos esta pregunta, que la vamos a ir respondiendo día a día, día a día, conforme vayamos ganando paso en la santidad, lo vayamos conociendo, vayamos adentrándonos en la fe, en la esperanza, en la caridad, en su mundo de amor y de servicio, vamos a ir descubriendo en nosotros, escuchando su voz, qué es lo que quiere Dios de nosotros precisamente. Entonces, con estas palabritas que encajaron perfecto en la homilía, pues que era el sentido de la vocación, ¿no? Del llamado,
encaja perfecto pues a este tema que veníamos nosotros viendo de la educación. Pero nuevamente, les voy a introducir una pequeña reflexión antes de entrar al libro que me encontré precisamente de la educación en México. Bueno, y ustedes dirán, ¿por qué vamos a hablar un poquito de la educación si es una institución que tiene un tinte político, social, ¿no? Que entra dentro de la parte administrativa, gubernamental, de las políticas públicas, de la participación social? ¿Qué incumbe pues en este programa de la Radio Católica platicar temas de la educación en México? Pues fíjense que mucho, y les voy a decir por qué. Porque si nosotros entendemos cuál es el concepto de educación, que educación, pues educare, ¿no? Educare puede definirse también como un proceso con muchas direcciones mediante el cual vamos a transmitir y nos van a transmitir conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Y la educación no solo se va a producir ni se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Si vamos reflexionando cada uno de estos conceptos que les voy diciendo, vamos entendiendo y vamos a ir sacando en conclusión que ninguna de estas cosas, temas que son muy largos en desarrollar cada uno, se puede separar de Dios, se puede separar de llevar una vida en Cristo, se puede separar de mi vida como hijo de Dios, de mi vida aquí para cumplir una misión, de mi vida aquí para servir a Dios a través de mi hermano y de mi prójimo. Mi educación incumbe a los demás, incluye a los demás, afecta a los demás, y la educación de los demás influye en mí. ¿Por qué? Porque no es nada más un modo de ser, de pensar, conocimientos adquiridos, experiencias, hábito, disciplina, sino es la parte del amor, del servicio, actitud de caridad, de esperanza con el otro, con lo que me pasa, con mi acontecer, con mi contexto, con mi realidad, con mis problemas, con mi esposo, con mis hijos. También es la moral, la ética con la que yo me voy a desenvolver en donde me toca, en donde esté, a través de la vocación que siento yo que debo realizar, que Dios me pide, o de la vocación que tal vez todavía no escoja porque ustedes son jóvenes, o a través de la vocación que ustedes a lo mejor pueden elegir el día de mañana, que ahora no les ha llegado ese llamado, o que no lo han escuchado, que no lo han descubierto, pero que a lo mejor Dios les toca su corazón y mañana van a tener un nuevo llamado, una nueva vocación. Entonces a través de él van a servir. Todo eso es educación. Educación es un concepto muy amplio, íntegro, muy amplio, muy grande. El proceso también de educación es de vinculación, de concientización, de mi conciencia. Es decir, yo nazco con conciencia, pero la obligación de mis padres y la obligación mía como padre es educar esa conciencia, canalizarla. También es la parte de concientización cultural, moral y conductual, porque yo no voy a vivir sola. Dependo de los demás y los demás dependen de mí. Entonces la parte social es importante trabajarla. Mi sociabilidad es cómo me voy a relacionar con los demás. La interpelación con el otro, ante el otro. Cómo me voy a relacionar con las personas, con las instituciones que forman parte de la organización de mi comunidad. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. Y es también pues ese proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. Todos estos puntos no los podemos separar de Dios. Si nosotros somos católicos comprometidos, padres católicos, tenemos la gravísima participación involucrados en obligación moral ante Cristo, sellada por Cristo como esposa que soy y madre que me hizo a mí responsable de un ser que bajó al mundo a través de mí, la gravísima obligación de educar en una vida cristocéntrica, pero además de educar como persona. Esa es la clave, la educación tiene que estar centrada en la persona. Por eso es importante, pues, estar al pendiente, informarme, involucrarme en lo que está pasando de la educación en mi ciudad, en mi estado y en mi país. Es por eso que me incumbe toda la parte política, social, administrativa,
la parte de reformas, la parte de participación en lo que todo aquello que atañe pues a cambios, que generen cambios en la educación en donde mi hijo o mi hija esté involucrada. ¿Por qué es importante? Bueno, fíjense el concepto de Juan Pablo II sobre la educación. Lo dijo hace bastantes años en un discurso de la UNESCO, pero aquí se reduce también el por qué toda esta parte de la reforma educativa que ahorita está aconteciendo en mi país me atañe a mí y no soy ajena a ella. ¿Qué dijo Juan Pablo II? La educación consiste en que el hombre llegue a ser más hombre, que pueda ser más y no solo que pueda tener más, y que en consecuencia a través de todo lo que tiene, todo lo que posee, sepa ser más plenamente hombre. ¿Y sabe quién enseña a ser a su hijo hombre, hijo de Dios? Usted papá y usted mamá, y de usted depende que este hijo de Dios que bajó al cielo a través de usted cumpla su misión, se sienta plenamente realizado como hijo de Dios y como persona, y pueda regresar a la vida eterna habiendo cumplido su vocación. Vamos a una pausa y regresamos. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. La Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana te invita a su ciclo escolar 2015, iniciando el sábado 7 de febrero, donde aprenderás criterios para la selección de cantos, organización coral, apreciación e historia de la música sagrada y estrategias de ensayo. Las clases inician este sábado 7 de febrero. Las materias del primer semestre son liturgia, documentos magisteriales sobre música sagrada, introducción a la lectura musical, solfeo, coro, vocalización, piano y guitarra. Las inscripciones ya están abiertas. Informes con el licenciado César Solórzano al 664-197-1054. 664-197-1054. Invita a la Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Koinonía Media. Siempre te alabaré. Siempre te alabaré.
Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros y les recordamos que estamos en la 800 AM de su radio Cadena Baja California. Y continuamos con nuestro tema, puntitos importantes que estábamos recordando, estábamos reflexionando para podernos introducir al tema que veníamos tratando desde programas anteriores. Recordando pues que la educación que reciban nuestros hijos siempre tiene que estar centrada en la persona como ser humano, persona que estamos formados por cuerpo y alma. Es decir, que tenemos que crecer, tenemos que irnos construyendo y edificando en mente, cuerpo y espíritu. Obviamente tratando áreas importantísimas de una forma integral para podernos realizar potencialmente, plenamente como personas íntegras, con toda su dignidad, la dignidad que Dios nos dio por ser hijos de Él y por ser personas mandadas al mundo por amor para cumplir pues esa misión a través del llamado de la vocación. Y hay que nosotros como papás trabajar con nuestros hijos en la parte física, en la parte psicológica, que de ahí salen varias ramas, las emociones, los sentimientos, la parte de la afectividad importantísima para que ellos se sientan queridos, aceptados, que pertenecen, la parte de la sociabilidad, la parte espiritual, con nuestra religiosidad, con el amor de Dios, sentirnos hijos de Dios, sentirnos importantes y sentirnos que aquí estamos para algo, para cumplir algo, que Dios, no somos indispensables, pero que Dios nos mandó aquí para precisamente ir forjando cada día un pedacito de cielo aquí en este reino de Dios que es la tierra también, y también para ir subiendo cada día un escaloncito hacia el cielo, porque lo importante es nuestra vida eterna. Nada de esto está separado de la educación del ser humano. Y también trabajar la parte intelectual a través de los conocimientos, a través de pues, el aprendizaje, de la investigación, infinidad de cosas que debe de ser una educación integral, siempre enfocada en la persona. Fíjense qué decía Adolfo López Mateos, esta frasecita que me encontré. Ojalá se llevara hacia cabo en nuestro país. Lo que dijo Adolfo López Mateos es una frase importante que debemos de tomarla en serio. Y mi pregunta respecto a esta frase que él dijo es si la estamos llevando a cabo con estas reformas educativas. Él dijo en un momento, el progreso de un pueblo se fija en cada generación y se pretende que cada generación sea mejor que las anteriores. ¿Usted qué piensa? ¿Estamos cumpliendo esto con estas reformas educativas? Me encontré un análisis de una persona, Carlos Arturo Moreno de la Rosa, que es un análisis y reflexión, pues como síntomas del contexto de estos tiempos en México, y me gustó mucho su reflexión para poderla anexar de por qué pues esta radiografía de la Conferencia del Episcopado Mexicano respecto a la educación en México. Esto es lo más actual en las reformas educativas. Vamos a leer un poquito lo que nos alcance de este programa, pero continuamos el siguiente programa. Ya le decía, pues, por qué es importante que estemos empapados de todo esto los papás y por qué en esa radio católica tratamos de estos temas. Porque la Iglesia, nuestra fe, el ser hijo de Dios, nuestra religión, nuestra creencia como hijos de Dios no la debemos separar. No, nunca vamos a poder hacer secularismo, separar nuestra fe, nuestra forma de dirigirnos aquí en el mundo como hijos de Dios ante cualquiera de estas áreas que debemos de participar como miembros de una sociedad, sobre todo la educación, pues que es tan importante para precisamente que de nuestros hogares salgan las futuras generaciones que lleven al país a cambios positivos, pero a cambios positivos que generen que las personas puedan vivir dignamente y puedan tener libertad de expresión respecto a sus creencias, puedan defender a Dios, puedan defender la moral, puedan defender la ética en todos los papeles y roles que se desempeñen. Las reformas respecto al desempeño, pues, es una tarea de la educación, del sistema educativo, de la institución, de la secretaría, de ver por los dineros, por los procesos, por los métodos, por las técnicas, por los programas, ¿no? Todo aquello que llega hasta las aulas de las escuelas de nuestros hijos. Habemos papás que podemos pagar por una educación católica y podemos escoger un colegio, pero la gran mayoría, son 26 millones de estudiantes en México, la gran mayoría tienen que ir y van a escuelas
que debe de ser pues una educación laica y gratuita. Pero ¿qué pasa en estas aulas? ¿Qué está pasando? ¿Qué les imparten? ¿Cómo están los libros? ¿Cómo están las ideologías y los contenidos de los libros de texto del gobierno? ¿Cuál es, qué persona y qué tipo de persona, qué tipo de formación, de integridad es el docente? El docente que debería de ser un maestro en toda su extensión de la palabra, con toda una vocación de ser maestro. Ahorita el programa anterior, precisamente la Madre Rocío hablaba del maestro de maestros, que fue Cristo. Precisamente, pues ese es el modelo de maestro. Un docente es precisamente, pues, también transmitir toda la parte, si no se puede dar la religión, porque entendemos por cuestiones políticas, ¿verdad? De políticas que no se puede impartir la religión católica en las escuelas que son de gobierno, pero sí la parte de ética y moral, los valores fundamentales centrados en la persona no se pueden excluir, y nosotros como católicos sabemos que eso tampoco se excluye de nuestra fe y de nuestra creencia. Y esta reflexión me gustó mucho. Fíjense lo que dice: en tiempos recientes, pues el tema de la educación en México ha sido un tema relevante en cuanto a las políticas públicas en nuestro país. Amas de casa, profesores, investigadores, diputados han dado su versión de los hechos. También los medios de comunicación, por supuesto. ¿Cuál es el panorama de la educación en nuestro país? ¿La reforma educativa como un simple cúmulo de buenos propósitos? ¿De nuevo la utopía se impone, aquello que queda tan lejos de alcanzar, como lo que decía Adolfo López Mateos? ¿Cómo están las generaciones ahorita? Tenemos que entregar mejores generaciones. Realmente, en 30 años hemos avanzado algo en la educación. Tenemos estándares de educación adecuados, dignos, de un país que va en camino a ser un primer mundo. ¿Realmente alcanzaremos el primer mundo con un sistema educativo como el que tenemos? El conflicto siempre se ha de revelar. Una cosa es la propuesta teórica, pues, ¿verdad? Y otra cosa es nuestra realidad. Una cosa es la utopía propuesta por la Secretaría de Educación Pública en México, y otra cosa es el diario vivir del alumno en su proceso de enseñanza, aprendizaje, y otra cosa también es el diario vivir del docente que se enfrenta, el docente, el maestro, que se enfrenta a ese alumno que ha permutado en los últimos 20 años. ¿Cuál es la propuesta actual de la educación en México? ¿Usted la conoce? ¿Está informado para empezar? Tanto que se habla de los problemas de los profesores, de los maestros, del CENTE, de la CENTE. ¿Sabe cuáles son esas propuestas a las que ellos no están de acuerdo, en las que ellas no están de acuerdo? ¿Sabe qué está pasando? ¿Nos involucramos realmente? A veces no escuchamos el radio, las noticias, o no vemos la televisión, porque son pues muchas noticias negativas, pero sabe que sí es una responsabilidad de nosotros estar al tanto de esto que entra a nuestra casa, ¿eh? Nuestro hijo va y cuántas horas pasa frente a una persona que es su maestro, supuestamente, que no sabemos qué ideas traigan y cómo fue formado, si trae un estándar de educación como una persona que esté competente a poder realizar y desempeñar su vocación de maestro. No sabemos ante quién esté nuestro hijo tantas horas, que escuche, que vea, ¿no? Ahora, otra pregunta que les hago: ¿cuál es el panorama, pues, de la educación en México? La educación en nuestro país constantemente está cambiando, ¿eh? Desde una educación socialista, pues de los años 40, si usted se acuerda, pasando por una educación de conductista, luego una educación progresista, hasta lo que tenemos hoy en día, una educación atravesada por un enfoque, por competencias, con ínfulas de educación inclusiva. ¿Qué quiere decir inclusiva? Que es una educación para todos supuestamente. La educación en México está viviendo un momento histórico, un momento cumbre a través de la reforma educativa. Plantemos la interrogante que ronda en cualquier mesa de trabajo, y esta es: ¿cuál es el sentido de dicha reforma de la que tanto escuchamos en las noticias y en todos los medios de comunicación? ¿Usted se ha puesto a leer y a investigar? Aquí se las voy a dar resumiditas para que no batalle. Vamos a analizar un poquito, de una manera muy facilita, esas reformas educativas que realmente su hijo va y vive todos los días a la escuela, que son 26 millones de estudiantes en nuestro país que están viviendo esto todos los días, y que gracias a esto tendremos
nuevas generaciones que lleven las riendas de nuestro país a un primer mundo. Ojalá así sea. Una de las propuestas es precisamente que se creen consejos técnicos escolares para cambiar los ambientes de aprendizaje. Unos ambientes de aprendizaje que sea pues para convertir esos lugares y esos espacios en ambientes favorables, que sean de investigación, que sean de que los hijos tengan cada vez más curiosidad por aprender, investigar, preguntar, que sean críticos, que sean ambientes de aprendizaje crítico y no únicamente que vayan a memorizar los pasos y a aprenderse de memoria todo, sino que sean personitas pensantes, que empiecen a construir su criterio, a hacer su discernimiento, ¿no? A ser críticos, a decir sí, a decir no, no entiendo, no estoy de acuerdo en esto, sí estoy de acuerdo en esto, a que sepan pensar precisamente. Vamos a una pausa y regresamos, no se vayan. Aún hay mucho que platicar con Betty, no le cambies, después de esta breve pausa, estamos contigo. MoriPlus Cápsulas. Algunos usos medicinales de la moringa son antiinflamatorio, prevención del cáncer, de la diabetes, artritis, Alzheimer, alivio para úlceras gástricas, síntomas de herpes, prevención de colesterol alto y muchos otros beneficios más. MoriPlus Cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. MoriPlus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Antiinflamatorio, prevención del cáncer, de la diabetes, artritis, Alzheimer, alivio para úlceras gástricas, síntomas de herpes, prevención de colesterol alto y muchos otros beneficios más. MoriPlus Cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. MoriPlus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Sigamos platicando con Betty, ya estamos de regreso. Koinonia Media. Continuamos con nuestro programa. Gracias por seguir aquí conmigo en Platicando con Betty, hablando de la educación y de las reformas educativas. Gracias primeramente a Adolfo, muy bonitas canciones nos está poniendo. Gracias a Adolfo, que está en cabina acompañándome. Bueno, les recuerdo que el tema que estamos tratando es
un poquito de análisis, así muy resumida y muy facilita, para entender los papás encargados de la educación de nuestros hijos, qué está pasando con las reformas educativas, para terminar como conclusión explicando que eso van a ser en próximos programas, los 10 compromisos y tareas para una nueva acción educativa, que es precisamente la parte medular y final de nuestro libro Educar para una nueva sociedad, por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Estábamos hablando de esta nueva propuesta, que a través de consejos técnicos escolares pues se puedan crear ambientes de aprendizaje en donde sean espacios propicios para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros muchachos puedan analizar y reflexionar. Ya no gira, y que ya no se gire nada más en torno a la transmisión de conocimientos. El interés en la actualidad no solamente se limita a las actividades propias del salón de clases, del aula, sino a la escuela como conjunto. ¿Qué es como conjunto? Pues construir una comunidad de aprendizaje en donde los docentes, o sea, los maestros, tomen en sus manos el destino de la escuela. ¿Por qué estar en contra, pues, de dicho axioma? ¿Será que quizá pues se tenga temor de no saberse responsable y capaz de semejante reto? ¿Será por eso que nuestros maestros protestan? Porque no pueden con este paquete, porque no tienen la vocación de la docencia, porque no se han preparado, porque no se quieren evaluar. Y al final de esta reflexión, fíjese que viene el resultado y la respuesta a esto, precisamente porque los puestos se pasan y no son por mérito propio de preparación. A eso se llega porque tienen miedo. Hay que ser valientes y saber cuando uno está preparado para algo. La persona adecuada para el puesto adecuado es un principio de recursos humanos en cualquier administración de contratación de personal en una empresa, ¿no? Hay que saber que para una vocación tú también tienes que ser llamado, y si eres llamado tienes la gravísima obligación de prepararte, porque de ti depende y va a depender mucho la conciencia, el criterio, la mentalidad, el pensamiento, el discernimiento de un niño que después es el futuro de tu comunidad, de tu ciudad y de tu nación. Y que después te puede llegar a gobernar. Tú no sabes si va a ser el futuro presidente municipal, gobernador, o esté al frente de una delegación en donde estés tú y te perjudique o te ayude. De ahí pues la responsabilidad de los jóvenes, de los muchachitos que salen de nuestras casas. La idea de la educación en la actualidad dista muchísimo pues de las propuestas que en algún momento rigieron los lineamientos pues por los cuales se guiaba la institución educativa. Ahora la innovación, o sea, lo nuevo, lo que se necesita cambiar, radica en que el aprendizaje no se limita simplemente a la reproducción estéril del conocimiento, o sea, simplemente al conocimiento por el puro conocimiento como fin único. Dadas las circunstancias por las que atraviesa la civilización y las características propias, pues de la globalización, ¿en qué mundo estamos ahora? Vean la diferencia. Estamos en generaciones, nosotros de los de 60 y tantos, por ejemplo, ¿no? Generación X y algunas generaciones Y, que realmente nos tocó esta transición, pero antes era una educación rígida, muy conservadora, estricta. Claro que tenía sus puntos buenos porque se trabajaban muchos otros valores, y ahora las herramientas de tecnología son muy buenas y se saben utilizar, pero tiene que haber mucho más control y supervisión, y tiene que haber mucho más conciencia en la persona que las está usando, y esa globalización está precisamente reflejada en el aparatito que su hijo tiene todos los días en su mano, porque usted no sabe que su hijo se está conectando con una persona del otro lado del mundo, que quién sabe qué inclinaciones tenga, qué piense, qué crea, a qué se dedique, ¿no? Y si se mete a internet puede leer como fuente un contenido que lo va a confundir, un contenido que lo va a despertar una curiosidad que tal vez, si usted no está atento y no está en comunicación constante con él, quién sabe quién le responde esas preguntas a su hijo y de qué se vaya llenando su cabecita, ¿no?
Es por eso que la globalización es muy buena en tecnología, en todos aspectos. Podemos estar leyendo un libro rapidísimo, una noticia rapidísima que salió hace un segundo, hace un minuto del otro lado del mundo, pero precisamente también tiene su riesgo y su peligro. La educación se reparte en 50% aprender a aprender y el otro 50% aprender a convivir. Fíjense qué importante. Aprender a aprender es no machetearse las cosas, no memorizarse los pasos, sino reflexionar, hacer lógica, ir construyendo esa lógica de criterio. ¿Para qué te va a servir aprender a aprender? Bueno, el conocimiento mismo, puro, por sí mismo, te va dando a ti también herramientas de que tú puedas también sacar buenas conclusiones, tomar buenas decisiones. El conocimiento multiplica tus neuronas, te hace madurar, te hace crecer, te hace ver las cosas de otro punto de vista, te hace abrir tu panorama, entender tu realidad, entender tu mundo de una manera madura poco a poco y civilizada, dependiendo de tu personalidad, lo que te enseñen en tu casa, junto precisamente con esos conocimientos que estás adquiriendo. Los conocimientos, si son bien escogidos, es importantísimo que el niño los vaya teniendo en su etapa adecuada, ¿verdad? Pero no nada más se queda ahí el conocimiento de la escuela, lo importante, sino la parte de la sociabilización, la convivencia. ¿Con quién interactúa tu hijo todos los días? ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántos días a la semana? Multiplica las horas. ¿Con quién está conviviendo tu hijo? La sociabilización es importantísimo para que ellos también vayan desarrollando esa inteligencia emocional de sentirse parte de su comunidad y que son también ellos importantes y que tienen que aportar algo y tienen la obligación y la responsabilidad de ser agentes de cambio, de promotores de acciones y de propuestas, no nada más para criticar, sino propuestas positivas para que las futuras generaciones vayan recogiendo esos frutos y se vaya avanzando como un elefantote grandote. Cada ciudad, cada comunidad vaya moviendo a la nación a un nivel digno de vida. Y junto con esto, pues no nada más en la educación, o sea, hay muchísimas instituciones importantes en el país que necesitan trabajar esto es de una manera unida, ¿no? Independiente, pero unida a un solo fin. ¿Y qué está pasando no nada más en la institución educativa? ¿Qué está pasando con el sector salud? Si usted va y se para el Seguro Social y ve, precisamente yo la semana pasada estuve ahí, ¿cómo les llaman simplemente a las personas que van a ser operadas? ¿Usted ha estado en el Seguro Social? ¿A usted lo han operado en el Seguro Social? Mire, yo le voy a decir, haciendo aquí un paréntesis tantito, cuando sale a la sala la persona que encargada de llamar a los pacientes que van a ser operados, empieza a hablarles con una lista. Fulanito de tal, por ejemplo, señor Jorge Salas y su acompañante, el señor que va a ser operado del lado izquierdo y la señora o señor acompañante del lado derecho, todos en una fila, por favor. Y de repente, cuando están todas las personas reunidas, que ya está la lista completa, entonces ahora sí, avancen, por favor. Realmente, ese es un trato humano. Si están parados los pobres, horas esperando ser llamados, ni siquiera hay sillas suficientes, y después de la operación, por el protocolo que se tiene que seguir, horas sentados, siendo que a uno se les quitó un lunar, por ejemplo, y otros fueron operados de algo mucho más serio, que fue una intervención quirúrgica o una cirugía pues ya mayor, ¿no? Que son realmente pues dolores de una convalecencia pues muy incómoda, todos sentados en la misma sala que tienen que esperar las horas de recuperación para el protocolo que se pueda dar de alta y retirarse. Y a veces eso es cuando les va bien, pero a veces para ser atendidos, para empezar, que llegan a emergencias, las horas esperando, sangrándose, desmayándose, con dolores fuertes, y las personas no son atendidas porque no hay el suficiente personal. Dígame usted sí sabe, sí ha escuchado las noticias, ¿cómo está la desviación de recursos en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Las clínicas están preciosas, pero ninguna da abasto a tanta necesidad. ¿Qué pasa? Que somos un país tercermundista, que somos un país que nos falta educación para saber exigir, que somos una nación que está en vías de desarrollo porque la educación no ha dado para generar personas con ética y con moral que se pongan al frente de instituciones que puedan precisamente resolver los problemas y tratar como seres humanos y personas que son a todas las personas, a todos los ciudadanos que llegan convalecientes con problemas de salud, que es lo mínimo básico que puede hacer un país por una persona,
darle salud, darle bienestar física, trabajar por su bienestar y por su educación. Y como estos temas podemos ahondar en muchas otras áreas. De esto no se trata criticar a nuestro país, se trata del compromiso que tenemos como padres, de ver cómo estamos formando esa personita que después va a salir y va a dar su servicio, y va a dar su talento, y va a entregar su don, va a entregar todas las facultades que nuestro Señor le dio para cumplir su misión, pero siempre en servicio a su comunidad, todo con miras a un futuro más próspero de nuestro país. Vamos a seguir con estas reformas educativas para concluir con el libro de Educar para una nueva sociedad el próximo domingo. Nos vemos. Betty Tapia de Martín del Campo les manda un abrazo y le da las gracias por haber estado conmigo. Que Dios los bendiga. Platicando con Betty fue una producción exclusiva de Koinonia Media. No dejes de sintonizarnos el próximo programa Platicando con Betty, conversaciones que edifican. Gracias por su compañía. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.